hombre justo y también a su familia. Tenemos los tratos de Dios con su familia. Tenemos a Abraham y a sus hijos. A Abraham se le da la señal del pacto después de creer, después de tener fe. Pero nadie puede negar que también Dios le dijo, dale la señal del pacto también a tus hijos. A tus hijos. Y lo que quiero exponer es el principio de la familia en el contexto del nuevo pacto. Y podemos hacer esto mirando, en primer lugar, todas las profecías del Antiguo Testamento sobre el nuevo pacto. Vamos a ver algunas, no las vamos a ver todas. Pero la más básica, para empezar, la más básica es esta promesa hecha en Génesis capítulo 12, versículo 3, esta promesa hecha a Abraham, hablando del nuevo pacto, diciendo, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Verdad? No habla, y en ti serán benditas todos mis elegidos, no dice eso. Dice todas las familias. Habla de la familia, del núcleo familiar. ¿Verdad? También, por ejemplo, si vamos al profeta Isaías, el profeta Isaías habla mucho del nuevo pacto. Y mira cómo expone este principio de la familia en el nuevo pacto. Isaías 54, versículo 13, hablando del nuevo pacto, dice, todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y grande será el bienestar de tus hijos. También incluye a la familia. También Isaías 61, versículos 8 y 9, dice, porque yo el Señor amo el derecho, odio el robo en el holocausto, fielmente les daré su recompensa, y haré con ellos un pacto eterno. Entonces su descendencia será conocida entre las naciones, sus vástagos en medio de los pueblos. Todos los que vean los reconocerán, porque son la simiente que el Señor ha bendecido. También está hablando de esa simiente, de esa descendencia. Vemos este principio de la familia. Jeremías capítulo 32, versículos 38 al 40. Dice, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Verdad? Ese es el nuevo pacto. Y les daré un solo corazón y un solo camino, para que me teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Haré con ellos un pacto eterno, de que yo no me apartaré de ellos para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones, para que no se aparten de mí. Otra vez tenemos este principio familiar. Los pactos de Dios incluyen a la familia. Ezequiel 37, otra referencia del nuevo pacto, versículos 25 y 26, dice, habitarán en la tierra que di a Jacob, en la cual habitaron sus padres. En ella van a habitar ellos y sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos un pacto de paz, será un pacto eterno con ellos, y los estableceré, los multiplicaré, pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Tenemos otra vez este principio de la familia, este principio del hogar. Y podríamos seguir y seguir y seguir, ¿verdad? Solamente en Zacarías hay como 6 referencias al nuevo pacto y cada una incluye la familia, incluye el hogar, incluye la descendencia. Pero veamos uno más, Isaías 59 también, hablando del nuevo pacto. Isaías 59, versículo 21, que dice, en cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos, mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca, no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Tenemos otra vez este principio. Al Señor le importa también la familia, el hogar. Ahora, aquí en Isaías 59, versículo 21, tenemos una referencia al nuevo pacto, a los creyentes y a su descendencia. Las promesas se extienden a toda la casa. Y lo que llama la atención de esto es que le está hablando aquí acerca de la entrega del Espíritu.
Y si preguntamos, ¿dónde se cumple eso? ¿Dónde se derramó el Espíritu Santo en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento? En el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés. Isaías 59, versículo 21, es parte del trasfondo de lo que vemos en Hechos capítulo 2, donde Pedro, enfrentándose a un grupo de judíos que conocían el Antiguo Testamento, les dice, en el versículo 38, entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y aquí Pedro está usando el mismo lenguaje específico de Génesis 17, de la promesa de Abraham y su simiente que forma el telón de fondo. Cuando le dice Pedro, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos después de ustedes. Por lo que vemos una continuidad entre el pacto del Antiguo Testamento y el Nuevo Pacto. Y es muy difícil negar eso. Lo que Pedro tiene en mente cuando da estas palabras, cuando vemos que usa el mismo lenguaje de Génesis y les habla a los judíos, o sea, de forma que ellos entiendan lo que está diciendo, seguro ellos tuvieron en mente a Abraham y a las promesas. Y a medida que estos cristianos del Nuevo Testamento, y a medida que los gentiles también, como los de Berea, ellos estudiaron sus Biblias y escudriñaban las Biblias para ver si lo que decía Pablo era cierto. Ellos estudiaban las escrituras del Antiguo Testamento para confirmar si lo que Pablo estaba enseñando era verdad. La pregunta es entonces, ¿dónde ellos pudieron haber encontrado en el Antiguo Testamento una justificación para abrogar el principio de la familia del Nuevo Testamento? La respuesta es en ninguna parte. En ninguna parte se abroga esta continuidad del principio familiar. Lo que quiero decir, el hecho es que en el Antiguo Testamento este principio de la familia, este principio de la descendencia, de Dios tratando con las familias, esto continúa en el Nuevo Pacto y continúa en el Nuevo Testamento. Y no hay nada que indique que ya no sea así. No hay nada en el Nuevo Pacto, no hay nada en el Nuevo Testamento que indique que ya Dios no trata con las familias. Es más, todo lo contrario, lo reafirma, como vamos a ver. Toda la familia comparte la riqueza espiritual de los tratos de Dios con su iglesia. Así que el principio de la casa, el principio del hogar, este primer principio es básico y es afirmado en el Nuevo Pacto también. Pasemos al punto número 2. En segundo lugar, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, tenemos un cuerpo mixto. Un cuerpo mixto. Vamos a ver qué significa eso. Existe un cuerpo mixto en el Nuevo Pacto. Y esto es muy importante entenderlo. ¿Verdad? Hay quienes dicen que el Nuevo Pacto es diferente al Antiguo Pacto. Y dicen porque este principio de la familia no continúa, lo cual es incorrecto, como ya vimos. Sino también porque en el Nuevo Pacto, a diferencia del Antiguo, la iglesia solo está compuesta por personas regeneradas y nacidas de nuevo. Pero eso no es correcto. No es así. Ellos dicen que las únicas personas en el Nuevo Pacto son aquellas que han nacido de nuevo. ¿Qué están haciendo? Ellos están igualando el Nuevo Pacto con la elección de Dios, lo cual la Biblia nunca hace eso. La Biblia nunca iguala la elección con la iglesia visible, ¿verdad? Y eso es fácil reconocerlo en la Biblia, eso es fácil ver en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento, tanto también en el Nuevo Testamento. Siempre la iglesia visible está constituida por creyentes y por incrédulos, siempre. Había personas que habían nacido de nuevo y personas que no habían nacido de nuevo dentro
de ese acuerdo de pacto. Y eso es lo que muchas veces no entendemos. Y entonces estas personas dirían, el patrón en el Nuevo Testamento es, crees y eres bautizado. Y por supuesto la Biblia dice eso. Cree y eres bautizado. Pero el error es que llegan a la conclusión de que solo los regenerados deben ser bautizados. El error es que llegan a la conclusión de que solamente aquel que ha hecho una profesión de fe debe ser bautizado. Que solamente los elegidos y los llamados de manera eficaz deben ser bautizados. Porque están pensando que la iglesia visible no es un cuerpo mixto. Y que los que están en el pacto, o sea, con Dios, no son un cuerpo mixto. Y cuando digo mixto, me refiero a la composición de la iglesia visible, que está compuesta tanto de creyentes genuinos como de incrédulos. ¿Verdad? Y todo esto, al final del día, si me están siguiendo, al final del día para nuestros amigos bautistas, esto es realmente un asunto sobre la doctrina de la iglesia, no solamente un asunto de quién debe recibir el bautismo. Su punto de vista, ¿verdad? Nosotros amamos a nuestros hermanos bautistas y los respetamos, pero su punto de vista de la iglesia, de la composición de la iglesia, es muy diferente al nuestro, ¿verdad? Creemos, o sea, diferente a lo que la Biblia enseña, ¿verdad? ¿En qué parte de la Biblia y en qué parte de nuestra propia experiencia vemos una iglesia compuesta solo por creyentes? La respuesta es en ninguna parte de la Biblia. En ninguna parte de la Biblia. Y permítame darles un par de ejemplos, o varios ejemplos para subrayar esto. Obviamente no vamos a pasar mucho tiempo en esto, se pueden dar cientos de ejemplos. Pero por ejemplo, Mateo 13. Mateo 13. 47 al 50. Dice, el reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera a los malos. Así será el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Mateo también 13, versículos 24 al 30, ¿se acuerdan de la parábola del trigo y la cizaña? Jesús describe el reino de los cielos y cuando habla del reino de los cielos se está refiriendo a la manifestación visible de la iglesia. Y lo compara como un campo en el que el trigo y la cizaña crecen juntos hasta la cosecha, ¿verdad? Lo que simboliza la coexistencia de verdaderos creyentes y los impostores hasta el fin de los tiempos. También en Mateo 18, 15 al 17, Jesús habla de cómo tratar a alguien que peca contra ti, instruyendo en que si no escucha en todos los pasos que se dan, debe ser echado de la iglesia y ser como tratado, como un incrédulo. 1 Corintios 5, del 9 al 13, donde Pablo reconoce que dentro de la iglesia hay personas que deben ser disciplinadas y expulsadas por su mal comportamiento y ser también tratados como incrédulos. Mateo 7, del 15 al 20, Jesús advierte sobre falsos profetas que vienen disfrazados. Y cuando habla sobre no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3, Pedro advierte sobre los falsos maestros que secretamente introducen herejías destructivas. Segunda de Timoteo 2, del 19 al 21, donde Pablo reconoce que en una gran casa, la cual es una metáfora de la iglesia, hay vasos para honor y vasos de deshonor, sugiriendo también la coexistencia de miembros genuinos y no genuinos dentro de la misma comunidad. Y tenemos un ejemplo de eso en Hechos, capítulo 8. ¿Se acuerdan de Simón? En el versículo 13 dice, y aún Simón mismo creyó después de bautizarse y continuó con Felipe. Y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Él fue bautizado y era parte de la iglesia visible, pero luego en el versículo 21 le dicen, no tienes
parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. A la final no era creyente y fue bautizado siendo parte de la iglesia visible. Vemos ahí a un hombre que supuestamente ha profesado fe e incluso fue bautizado, pero que no es cristiano, que no ha nacido de nuevo. También tenemos a Pablo con los Gálatas, en Gálatas capítulo 4, versículos 19 y 20, que dice: hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, quisiera estar presente con ustedes ahora y cambiar mi tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Cuando estudias este versículo te das cuenta que Pablo quiere decir: no estoy seguro si ustedes sean sanos, no estoy seguro si ustedes son creyentes, si ustedes son genuinos creyentes. Tenemos a Juan cuando dice: aquellos que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Tenemos la exhortación de 2 de Corintios 14: examínense a sí mismos para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos. Tenemos también la exhortación en Hebreos 6, versículos 4 al 6, todas estas advertencias de aquellos que fueron iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron y es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. También habla de aquellos que son parte de la iglesia visible, pero que no son creyentes genuinos. Tenemos las advertencias de Apocalipsis, a las iglesias de Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, donde nuestro Señor dice: voy a quitar su candelabro. Y sabemos que Él los está reprendiendo por la falta de fruto del Evangelio que ellos tienen. Podríamos seguir con muchísimos más ejemplos, ¿verdad? Y el punto es este, que en el nuevo pacto, aquellos que están en pacto con Dios, aquellos que están en la iglesia, hay un cuerpo mixto de creyentes e incrédulos en el Nuevo Testamento, así también como lo hubo en el Antiguo Testamento. Y eso es importantísimo reconocerlo, porque eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Esto quiere decir que puede ser bautizado en la iglesia, pero no ser creyente, ¿verdad? También en Romanos, como dice Romanos 2, versículos 28 y 29. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el Espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Puedes tener la señal externa del pacto sin que tu corazón sea regenerado o circuncidado. Cualquiera puede recibir el bautismo en agua sin que su corazón sea limpiado con la sangre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, el principio vemos que del hogar, de la casa, continúa en el nuevo pacto. Y el hecho también de que hay un cuerpo mixto también continúa en el nuevo pacto. Pasemos al punto número 3. Cada uno de estos puntos puede ser un solo sermón. Pero les estoy dando la versión abreviada. Pasemos al punto número 3. Veamos ahora el punto de vista de los niños en el nuevo pacto. ¿Cuál es el punto de vista de los niños en el nuevo pacto, verdad? Eso es también lo que nos interesa. Y todos sabemos este pasaje que está en los evangelios sinópticos, pero veamos esta referencia en Lucas 18. Veámoslo como lo dice la versión de las Américas y luego la Reina Valera. En Lucas 18, versículos 15 al 17, y dice: y traían a Jesús aún a los niños muy pequeños, ¿verdad? Como Giselle puede ser, para que los tocara. Y al ver esto los discípulos los reprendían. Pero Jesús, llamándolos a su lado, dijo: dejen que los niños vengan a mí
y no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad les digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. La Reina Valera, de la cual estamos mucho más familiarizados, dice: más Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, el que no recibe el reino de ellos como un niño, no entrará en él. ¿Verdad? ¿Cuál es la perspectiva del Señor Jesús de los niños? De los tales, ¿qué? Es el reino de los cielos. No quiere decir que los niños sean salvos automáticamente solamente por el hecho de ser niños, ¿verdad? Y tampoco está hablando de que nosotros debemos tener la fe de un niño, como muchos lo enseñan, ¿verdad? Porque si ese fuera el caso, Jesús hubiera agarrado a un adulto con la fe de un niño y tomarlo como un ejemplo, como una ilustración. Pero el texto es claro: son los niños los que tienen que venir a Él. Dejen que los niños vengan a mí. No dice: dejen que los que tienen fe como un niño vengan a mí. No. Dejen que los niños vengan a mí. No se los impidan. ¿Verdad? Y ustedes, los niños, deben ir a Jesús, para que Jesús ponga las manos sobre ustedes. Él los bendice. Él ora también por ustedes. Él dice: de los cielos es el reino de los cielos. ¿Y cómo son los niños parte del reino de los cielos? En su manifestación visible dentro de la iglesia. En su manifestación visible dentro de la iglesia visible. En la iglesia visible, ellos son parte del reino de los cielos. Por eso los niños deben de adorar con sus familias. Deben estar juntos, oyendo la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Cómo se puede incluir a los niños en la manifestación visible del reino de los cielos en este mundo? Por medio del bautismo, por medio de la señal del pacto, ¿verdad? Ellos también deberían tener la señal, el sello del pacto de Dios, ¿verdad? Otro ejemplo muy claro, en 1 Corintios 7, versículo 14, mira cómo el Nuevo Testamento ve también a los niños. Dice: porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos, ¿verdad? Aquí el apóstol se está refiriendo a los hijos de al menos un creyente como santos. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? No significa que sean regenerados, no significa que sean salvos de manera automática solamente porque su padre o su madre son creyentes. Habla del hecho de que están separados. Son separados, no son como los paganos, son diferentes. Son diferentes que los hijos de los paganos, son distintos del resto del mundo. Ellos son federalmente santos en su relación de pacto con Dios. ¿Verdad? Por eso en Efesios y en Colosenses, cuando el apóstol comienza esas cartas y se dirige a los santos en esas ciudades, y luego en el resto de las cartas, o sea, de esas cartas, él se dirige a los esposos, a las esposas, a los hijos, a los esclavos, a los amos. Él habla a toda la casa, porque ellos también son parte de la iglesia visible. Y toda la familia está siendo referida como santos, ¿verdad? Obvio, no es que sean regenerados, no es que sean nacidos de nuevo, pero son parte también de la iglesia visible. Todos son parte de la iglesia visible del Señor Jesucristo. Todos reciben parte de la administración del pacto de Dios. Por eso también se le dan instrucciones a los niños, ¿verdad? El apóstol no dice: ustedes, los padres, o sea, díganle esto a sus hijos. No, sino que le habla directamente a los niños. Los niños deben de obedecer lo que el apóstol dice. Y estos textos, por ejemplo, tienen solamente sentido en el contexto de un pacto que se administra a toda la familia.
donde no se excluye o se niega la señal del pacto a aquellos que no pueden tener fe, ¿verdad? Como si la señal del pacto dependiera de la fe de una persona. Por eso debemos tener claro cuál es el punto de vista de los niños y del pacto, para tener un punto de vista bíblico de los niños. Esta es la única perspectiva que hace justicia al pacto de Dios. Pero pasemos ahora al último punto número 4. Un punto también muy importante, ¿verdad? Veamos la relación entre la fe y el bautismo en el nuevo pacto. ¿Cuál es la relación entre la fe y el bautismo en el nuevo pacto? ¿Verdad? Porque algunos dicen, debes de creer y luego debes ser bautizado, ¿verdad? Y por supuesto la Biblia dice eso, ¿verdad? Pero hay quienes continúan y luego dicen, la fe es necesaria para el bautismo. Y eso es lo que negamos. Las Escrituras no dicen que la fe es necesaria para el bautismo, ¿verdad? El patrón normal del libro de los Hechos, ¿verdad? Todo hay que verlo como lo veíamos hoy en la clase de la escuela dominical. Todo hay que verlo dentro del contexto histórico del texto que estamos estudiando, ¿verdad? El patrón normal dentro del libro de los Hechos, cuando el Evangelio está siendo llevado ¿a quién? A los gentiles, a aquellos que están fuera del pacto, es creer y luego eres bautizado, ¿verdad? Como nos enseña la confesión que leímos hoy. En la pregunta 166 nos dice que la señal del pacto no se debe dar a quienes están fuera de la iglesia visible y por lo tanto ajenos al pacto de la promesa. ¿Hasta qué? Hasta que profesen su fe en Cristo y obediencia a Él. ¿Y cómo entran al pacto? A través de la fe y a través del arrepentimiento, ¿verdad? El gentil que está fuera del pacto, primero debe tener fe, y él y su familia después pueden recibir la señal del pacto, ¿verdad? Como hoy en día. Hoy en día yo no bautizaría a un adulto que no tuviera fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Como leímos también el ejemplo de Lidia, que es gentil, o el carcelero de Filipos, que es gentil, no estaban dentro del pacto, pero a través de la fe entran en el pacto del Evangelio, y él y sus familias son bautizados, ¿verdad? Y es el mismo patrón que vemos con Abraham. Es el mismo patrón que vemos con Abraham. Abraham, él cree primero, él tiene fe primero, y luego es que recibe la señal del pacto, ¿verdad? En Romanos capítulo 4, versículos 11 y 12 dice, Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos. También Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Abraham era incircunciso, estaba fuera del pacto, él cree y luego fue circuncidado, y este es el patrón que se presenta en el libro de los Hechos. Aquellos que están fuera del pacto creen y luego son bautizados y entran en la iglesia visible, pero la Biblia no se detiene allí. La Biblia dice más. Dice que no solamente Abraham fue circuncidado después de haber creído, sino que también sus hijos, y aún sus hijos incrédulos, también fueron circuncidados. Y ese es el patrón que continúa en el Nuevo Testamento. Y eso es muy claro en Génesis 17. No solamente Abraham creyó y fue circuncidado, sino que en el versículo 7 dice, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas tus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y el versículo 9 dice, dijo además Dios a Abraham, tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por tus generaciones,
este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, que ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Entonces vemos que Abraham creyó, fue circuncidado y Dios trató con toda su casa, de manera que sus hijos, incluyendo a los hijos incrédulos, ¿verdad? Y lo sabemos por lo que la Biblia nos dice, Ismael está circuncidado, pero no es convertido, fueron circuncidados con la señal del pacto. Y vemos que familias enteras fueron tratadas de esa manera. Y esa es la misma fórmula de la familia que nos llega en el nuevo pacto. Vemos una continuidad a la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Acaso no somos los hijos de Abraham? ¿Acaso no tenemos la fe de Abraham como enseña el Nuevo Testamento? La promesa de Abraham es la promesa a nosotros, como estudiamos en Génesis 12. Nosotros como creyentes hemos sido incluidos en las misericordias que Dios escogió para nosotros. Misericordias para nosotros y para nuestra casa. Así que leemos una y otra vez, como en Hechos 16, el carcelero de Filipos, que es bautizado con su familia. Él no es de una familia del pacto, él es un pagano, un incrédulo, él cree en el Evangelio y es bautizado con su familia. Y ahora lo que la gente dice es que lo que sucedió después, dice, no es que él escuchó el Evangelio y luego su familia escuchó el Evangelio y creyeron y todos ellos fueron bautizados. Pero eso no es lo que dice el texto. Eso no es lo que dice el texto, ¿verdad? Y en la traducción al español se pierde un poco lo que dice en el original, ¿verdad? En el versículo 34 dice, llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Pero lo que dice literalmente es que él, usando solamente el singular masculino, es que él creyó y se gozó con toda su familia. Fue él quien creyó. Eso es lo que el texto afirma y enfatiza. El carcelero de Filipos creyó y por lo tanto se regocijó con toda su casa. Notarán que también Lidia, ella cree y su familia es bautizada. No se menciona allí que la familia creyera. Y por eso es importante, como hemos visto también en la mañana, es importante comparar las escrituras con las escrituras y ser como los de Berea y escudriñar lo que el Antiguo Testamento dice acerca del nuevo pacto y también lo que el Nuevo Testamento dice acerca del nuevo pacto. Y vemos que los dos indican este principio de la familia. Indican que hay un cuerpo mixto, que hay un cuerpo bíblico. Y también tenemos la visión bíblica de los niños. De modo que cuando Pedro le dice a los niños, también ahí en el día de Pentecostés, cuando dice que tienes que arrepentirte y ser bautizado, y luego dice, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, reconocemos de manera inmediata que Dios está haciendo la misma promesa que le hizo a Abraham en el Antiguo Testamento. Hay una continuidad. Otro pasaje importante es Gálatas 3:29. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia ¿de quién? De Abraham, herederos según la promesa. ¿Verdad? Esa es la base bíblica de lo que dije hace un momento, ¿verdad? Somos la simiente de Abraham. Sus promesas son para nosotros. Los destinatarios de su promesa que se extiende también a nuestros hijos. Y es maravilloso cuando esto lo entendemos, entender que Dios ama a nuestras familias, ¿o no? Que Dios ama a mis hijos. Y hay algo que es muy valioso en eso. Hay algo que es muy valioso en eso. Cuando meditamos sobre eso, que el amor de Dios hacia nosotros se extiende y se abarca hacia nuestros hijos, eso no tiene palabras. Saber que mis hijos están dentro del pacto y que ellos deben recibir la señal de ese amor de Dios, hace de ese amor y de esa misericordia aún más extensa. Saber que Dios los ama a cada uno de ellos y que también sus promesas están dirigidos a ellos, eso es alentador.
La pregunta es, ¿por qué Dios trata con las familias? Bueno, porque su pacto es el instrumento a través del cual Él atrae a su pueblo hacia Él. ¿Cuántos de ustedes, padres, abuelos, bisabuelos, no les hablan a sus familias de Dios? Y los niños crecen bajo eso, bajo ese privilegio. No como los paganos que no oyen nada de Dios. Los niños dentro del pacto tienen privilegios increíbles. Crecen dentro de la iglesia, crecen oyendo la palabra de Dios, crecen orando, crecen leyendo las Escrituras. Y ese es el vehículo a través del cual el Señor atrae a su pueblo hacia Él. Y obviamente los niños tienen la necesidad de tener fe. Ellos tienen la necesidad de arrepentirse de sus pecados. Porque esa es la manera en la que se apropian de las promesas de Dios. Es como Dios cortejando a nuestros hijos. Él los está cortejando con amor y con dulzura, atrayéndolos a través de la promesa del Evangelio para ellos. Pero si tú eres creyente, Dios lleva a tu familia a una relación de pacto con Él. Por lo que creemos de manera tenaz, porque es lo que enseña la palabra de Dios en el principio del bautismo familiar. Vemos en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento este principio. Y obviamente, como muchos nos acusan, el bautismo no salva a nadie. El bautismo no salva a nadie. El agua no puede lavar el pecado. Solamente la sangre de Cristo puede hacer eso. No bautizamos como los católicos, que muchas veces nos comparan de manera abismal con ellos. No hacemos lo mismo. No hacemos lo mismo. Nosotros nos enseñamos que el bautismo salva a nadie. El bautismo no... Podemos echarle litros y litros de agua a un bebé y eso no le va a lavar sus pecados. Solamente la sangre de Cristo puede hacerlo. Pero eso sí nos da promesas y nos da responsabilidades muy importantes, ¿verdad? Ser bautizado no es un boleto al cielo. Pero Dios viene a través del bautismo con promesas para nosotros y para nuestros hijos. Pero también viene con obligaciones que recaen sobre nosotros. Cuando bautizamos a nuestros hijos, estamos diciendo, yo me responsabilizo de criarlo en el temor del Señor, de criarlo en la amonestación y en la disciplina del Señor, a enseñarle las Escrituras, a enseñarle las promesas que Dios hace sobre él o sobre ella. Y por eso le ponemos la señal y el signo del pacto. Y una de las implicaciones más importantes es que el bautismo no es opcional. No es opcional. No es también, bueno, ¿lo hago o no lo hago? La confesión nos enseña que no debemos de demorarle más de lo debido. Entonces tenemos un solo evangelio, un solo pueblo, el Antiguo y Nuevo Testamento, y las promesas están adjuntas a este evangelio y tienen señales. En este momento es el agua, y tanto la promesa como la señal pertenecen a los creyentes y a sus hijos, porque Dios nos trata como familias. Amén. Oremos. Oh Padre Celestial, con corazones llenos de gratitud nos acercamos a ti en este momento, dando gracias por tu amor y tu fidelidad al incluir a nuestras familias en el maravilloso pacto de gracia. Celebramos, Señor, la belleza de este pacto, que no solo nos abraza de manera individual, sino que extiende tu amor y promesas a nuestras familias enteras.
Te damos gracias, Señor, por la señal del bautismo, el cual es un recordatorio tangible de tu compromiso inquebrantable con nosotros. A través de este sacramento, marcas a nuestros más pequeños como parte de tu pueblo visible, ofreciéndoles una identidad en tu familia, en el tiempo y en el espacio. Oh Señor, bendice hoy este bautismo, esta señal del bautismo. Y que este acto sagrado, Señor, sea un testimonio de tu promesa de estar siempre con Él, con nuestro Dios, a través de cada etapa de nuestras vidas. Infunde, Señor, en nosotros la sabiduría y el amor necesarios para entender todas estas cosas. Gracias, Padre, por usar el agua como un elemento que podemos ver para mostrarnos que tu amor y tu gracia se extiende más allá de los límites individuales para abrazar a toda nuestra casa. Oh Señor, que vivamos a la altura de las promesas del pacto, siempre enseñando a nuestros hijos, nietos, bisnietos, la profundidad y la riqueza de vivir en comunión contigo. Gracias, Señor, y oramos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, hoy también tenemos, como ya saben, pero si no saben, tenemos el privilegio de tener un bautismo de infante, ¿verdad? Como todos saben, es mi pequeña hija Giselle Antonella Martorana. Y para eso también estamos reunidos esta mañana. No solamente para reflexionar y recibir uno de los sacramentos más sagrados que nuestra fe nos ofrece, sino para ver este sacramento en práctica. Pero todos conocemos las palabras de nuestro Señor en Mateo capítulo 28, versículo 19, donde dice: id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y debemos entender que el bautismo es más que un rito de admisión o un símbolo de purificación. El bautismo es un medio de gracia, es un canal a través del cual Dios dispensa su gracia a sus fieles. Y hoy, de manera muy breve, no se asusten, les voy a dar 3 puntos muy cortos sobre por qué el bautismo es un medio de gracia. Pero primero, el bautismo ocupa un lugar especial en la vida de la iglesia y del creyente. A través de este sacramento somos admitidos no solamente a la iglesia visible, sino que somos marcados como parte del nuevo pacto en Cristo. Al igual que el bautismo de agua nos limpia de manera exterior, este sacramento simboliza una limpieza interna, la del pecado por la sangre de Cristo y el renacimiento por el Espíritu Santo. Este sacramento es un espejo del amor y la promesa de Dios, quien declara que al igual que el agua limpia el cuerpo, su gracia también es suficiente para limpiar nuestras almas. Pero en cada bautismo recordamos y proclamamos que la salvación no viene por nuestras obras, sino como un regalo inmerecido del cielo, ¿verdad? Accesible a través de la fe en Jesucristo. Pero segundo, la verdadera eficacia del bautismo no reside en el agua misma o en la ceremonia, sino en la obra del Espíritu Santo. Aunque el agua es un elemento esencial en este sacramento, es el Espíritu Santo en su tiempo, en su obra, que hace esta regeneración y renueva nuestros corazones para recibir la gracia de Dios. Pero el bautismo es efectivo no porque se realice de una manera específica, sino por lo que Dios promete
a través de él. En este sacramento somos llamados a morir al pecado y a resucitar a una nueva vida en Cristo. Y tercero, finalmente, el bautismo no solamente es un evento único, sino que es un principio activo en la vida cristiana que continúa alimentando, fortaleciendo y renovando al creyente. A través del bautismo Dios nos recuerda constantemente nuestra identidad como sus hijos adoptivos, llamados a vivir en santidad y en amor. Cada vez que nosotros presenciemos un bautismo, debemos recordar nuestros propios bautismos y las promesas que Dios ha hecho para nosotros. Siempre es una oportunidad para reflexionar sobre nuestra propia fe y el compromiso continuo de seguir a Cristo en todos los aspectos de nuestras vidas. Así que mientras avanzamos en este servicio de bautismo, veamos el agua no solamente como un elemento purificador, sino como un símbolo poderoso de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en cada uno de nosotros a través de su Hijo, Jesucristo. Que este sacramento refuerce nuestra fe, renueve nuestro compromiso, y nos inspire a vivir vidas que reflejen la gracia y el amor que se nos ha dado tan generosamente. Vamos a orar. Oh Señor, nos dirigimos una vez más a ti, Padre, con corazones llenos de gratitud y de humildad. Y reconocemos, Padre, la solemnidad de este momento sagrado y la gracia abundante que fluye a través de él. Oh Padre Celestial, agradecemos por el don del bautismo, por el agua que purifica y por el Espíritu Santo que renueva nuestras almas. Que cada uno de nosotros, al contemplar este acto sagrado, sea consciente de tu amor insondable y de tu poder. Oh Espíritu Santo, te pido que hoy derrames sobre Gisela Antonella Martorano, quien pronto será recibida en la comunidad de la fe a través del bautismo, y que este momento, este sacramento sea un punto de partida para una vida de fe y de servicio dedicada a ti. Que el agua que la cubra sea un símbolo visible de tu gracia, que la acompañe en cada paso de su camino. En este día, Señor, recordamos tu humildad y tu obediencia. Por eso oramos para que Giselle y cada uno de nosotros sigamos tus pasos, siempre comprometidos a vivir en armonía con tu voluntad y a proclamar tu amor en este mundo tan necesitado. Oh Padre, encomendamos este momento a tu cuidado, siempre confiando en tu fidelidad y en tu poder para sostenernos. Y que cada gota de esta agua sea un recordatorio tangible de tu presencia constante en nuestras vidas y de tus promesas hacia nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, oramos. Amén. Esta es Gisela Antonella Martorano. Giselle significa promesa y Antonella elogio. Y eso es lo que estamos hoy haciendo, ¿verdad? Estamos elogiando las promesas de Dios en esta bebé. Por eso, Gisela Antonella, y al abrazar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, vivas a la luz de su enseñanza sobre la grandeza. Que el más grande en el reino debe ser el más humilde y el siervo de todos. Que crezcas en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Y que tu vida sea un testimonio radiante de su amor y de su verdad. Giselle Antonella Martorano,
Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, ahora recibimos a Gisela Antonella Martorano en la Iglesia Visible de Jesucristo. Les exhorto a siempre nutrirla, a amarla y ayudarla a ser siempre un discípulo fiel de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Dios misericordioso y amoroso, te agradecemos por este sagrado momento que acabamos de compartir. Cuando Gisela Antonella Martorano ha sido recibida en la familia de la fe a través del sacramento del bautismo. En este acto de compromiso, Padre, hemos sido testigos de tu gracia y de tu amor eterno. Hoy, Señor, te pedimos que sigas guiando y sigas protegiendo a Gisela en su viaje de fe. Que el agua del bautismo que la ha lavado sea un recordatorio constante de tu presencia amorosa en su vida. Oramos para que ella crezca en gracia y en sabiduría y que sea nutrida por la comunidad de creyentes que la rodea. Oh Espíritu Santo, derrama tus dones sobre Gisela. Capacítala para entender el Evangelio, para arrepentirse de sus pecados y para tener fe. Y que ella sea una luz en medio de la oscuridad, siempre proclamando tu Evangelio con palabras y acciones que siempre den gloria a tu nombre. Ayúdanos a cumplir nuestras promesas, a apoyar y a guiar a esta bebé en su camino de fe. Gracias, Padre, por este hermoso momento. Y oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.